Muy buen día, muy buenos días. Bienvenidos a todos a esta que es vuestra casa, la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es para nosotros un placer recibirles, ver esta sala tan llena de gente joven y no tan joven, entre los que me incluyo. Es un placer porque esta es la primera edición del Máster de Tecnología y Gestión del Agua, pero también es un placer por tres cosas que me gustaría resaltar. Por la persona que nos va a dar la masterclass, Ángel Simón. Era un referente cuando era estudiante y sigue siendo un referente para todo el mundo, los ingenieros y los técnicos en este ámbito. Es un placer presentarle. Es un placer por el hecho de que este máster es un exponente claro de esta colaboración universidad-empresa que necesitamos todos para poder seguir adelante y hacer las cosas bien. Y es un placer por el tema. A ver, empiezo por el final. Tecnología y gestión del agua. Este es un tema que, en el caso de la Escuela de Caminos, pero en las otras ramas de ingeniería o en otras ciencias, es un tema que, por tradición y por pasión, como dirían los jóvenes, nos pone. Nos gusta, es un tema en el que nos sentimos involucrados y nos sentimos implicados. Y voy a hablar de dos hechos que yo creo que son importantes y que quiero ir repitiendo a lo largo de esta breve presentación. Nosotros el curso que viene empezamos el máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en esta escuela. Pues hemos hecho una apuesta clara, decidida, con respecto al pasado, en el ámbito del agua, pero no solo en el número de las asignaturas, que por supuesto, habrán 6 asignaturas de especialidad en todos los ámbitos del agua, sino también en el enfoque, que yo creo que es importante. Por primera vez, los estudiantes que acaben el máster de Caminos tendrán una asignatura que se llama Ingeniería del Agua, donde se verá todo el ciclo del agua de manera completa, ¿no? Por supuesto en la parte tecnológica, por supuesto también en la parte de gestión. Entonces, cuando hablamos de esas cosas del agua, pues nos coge de cerca y lo sentimos con cariño. Y lo sentimos con cariño, y voy a dar otras 2 razones objetivas. Cuando nos movemos, estamos haciendo una apuesta importante en el ámbito internacional. Pues cuando nos movemos por ahí fuera, un valor añadido que tienen las titulaciones, en el caso nuestro de Caminos, es el tema del agua. Mucha gente, cuando se mueve por fuera del ámbito de la ingeniería civil, no incluye muchas veces todo lo que es la hidrología superficial, subterránea, todo lo que es la ambiental, todo lo que es la ingeniería marítima, ¿no? Y creemos en la globalización y eso nos hace ser fuertes. Pero todo eso no lo podríamos hacer si no dispusiéramos, y esto no es un mérito de la dirección, si no dispusiéramos de un plantel de profesionales en la escuela de primer nivel, ¿no? De hecho, el problema que tenemos, un secreto ahora que nadie me oye, ¿no? El problema que tenemos es que a veces les dan premios para que investiguen e innoven, y entonces el premio consiste en que ellos no dan clases, sino que les dan dinero para contratar a alguien. Entonces la escuela tiene un problema de que sus mejores profesores a veces tienen premios y no pueden participar en los temas docentes, todo lo que nos gustaría que participaran, que también lo hacen, porque les va la marcha y lo hacen. Por lo tanto, tanto por la parte de la internacional como por la parte de la calidad del profesorado, repito, en todos los ámbitos del agua, subterránea, superficial, etcétera, etcétera, es lo que nos permite vivir de cerca este tema, ¿no? Y por eso, cuando se lanza un máster, se relanza este máster de Tecnología y Gestión del Agua, pues la escuela se siente implicada, porque creo, como he dicho antes, que es un buen ejemplo de colaboración. Poco hacemos, deberíamos de hacer más, y el primero que levanta la mano inculpable es la universidad. Lo urgente a veces no nos deja hacer lo importante, pero esta colaboración universidad-empresa, que por suerte va más allá de las instituciones, y sí los profesores de a pie la hacen con las empresas, esta colaboración hay que explotarla, y por eso la Fundación, todo el trabajo que ha hecho la Fundación Politécnica de Cataluña en sacar adelante este máster y que funcione conjuntamente con AMBAR es fundamental.
Y para acabar, voy a hablar de la persona. Ángel Simón era un referente cuando estudiaba para los que éramos unos añitos más joven que él. Un referente, era de estos estudiantes en los que los demás nos fijábamos, ¿vale? Y ha sido un referente, y para eso voy a citar una frase que dice: solo tenemos una alternativa, investigar, innovar y globalizarnos. La dijo él, hace un año. Ha sido un referente en eso también, que es globalizarnos, investigar e innovar. Se ha paseado por todo el mundo, pero en particular por Latinoamérica y en Portugal. El concepto de globalización lo ha tenido claro y lo ha sacado adelante. Y el concepto de innovar y de investigar también. Estos son los líderes que necesitamos. Estas son las cosas que hacen a una institución como esta escuela sentirse orgullosa. Yo siempre digo lo mismo, Stanford se gastó un montón de dinero estudiando cuál era el impacto de la universidad. Las respuestas obvias eran: la universidad tenía premios Nobel, la universidad tenía un montón de patentes, la universidad publicaba un montón de libros. La conclusión era: el valor de la universidad son sus egresados. Y la verdad es que esta escuela está muy contenta de poder escuchar hoy la clase de uno de sus egresados, que desde luego nos deja, solo con que todos los exalumnos de esta escuela lleguemos a la mitad de lo que ha llegado Ángel, seríamos mucho mejores que las grandes universidades de referencia en el mundo. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, la verdad es que me has dejado un poco apabullado con la presentación, sobre todo porque yo solamente veo caras jóvenes. Ahora sí funciona. Dic, buen día, buenos días. Me has dejado un poco apabullado por la presentación porque yo sobre todo solo veo caras jóvenes, y al decir que tú eras más joven que yo he pensado no puede ser, porque tú te has definido como más mayorcito que los que hay aquí, ¿no? Por lo tanto, todos los que hay aquí, caras jóvenes, porque todos aprendemos y aprendemos cada día. Veo algunos profesores míos todavía en la sala, lo cual quiere decir que todos estamos en activo y todos estamos funcionando. Bueno, es difícil dar una masterclass, no sabes muy bien a qué tienes que referirte, sobre todo porque es verdad que siempre volver a la escuela, aunque los que estudiamos en un determinado tiempo, para nosotros la escuela es lo que ahora es el rectorado, es el convento, es lo que hay ahí, pero siempre volver a la escuela es algo que te produce una cierta emoción, y por lo tanto siempre recuerdas a los Benet, a los Torán, a Lorenzo Pardo, etcétera. Toda esta gente, digamos que es la que te viene a la memoria cuando tienes que dar una masterclass de agua. Pero efectivamente no toca esto, ¿no? Es decir, toca hablar de futuro, ¿no? Y solamente hablar de futuro, y además hablar de futuro de una manera optimista y con una actitud positiva. No se puede hablar de futuro, digamos, encarándolo de una manera a priorística, negativamente, que es lo que últimamente estamos acostumbrados. Y por lo tanto el futuro, que el futuro pues somos todos los que estamos aquí, es los que vamos a tener que construir el futuro, pasa por la frase que tú has comentado y que yo voy repitiendo una vez tras otra, ¿no? Por lo tanto, el futuro pasa por el conocimiento. Y el conocimiento, pues obviamente está en masterclass o está en los másters que estamos haciendo. Y el conocimiento se hace con colaboración, ¿eh? Sin colaboración no hay conocimiento. Por lo tanto, nosotros desde Akbar ya hace tiempo que sabemos que no va a haber conocimiento si no hay una colaboración con todos los actores. Y por eso hemos decidido una cosa que no es fácil en este país, y es la de tener un acuerdo global, un acuerdo con la Universidad Politécnica de Cataluña y con la Universidad Politécnica de Madrid
para realizar este máster, del cual en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se hace el que corresponde a la Universidad Politécnica de Cataluña. Y en Madrid, en la Universidad de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, se está realizando el máster que corresponde a la Universidad Politécnica de Madrid. Y obviamente pues es un máster, como no puede ser de otra manera, pues semipresencial, utilizando todos los instrumentos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance. Y además es un máster en el que pretendemos que sea un máster de excelencia. Este es la primera edición, y en esta primera edición pretendemos que sea un referente. Y la referencia nos la va a dar el tiempo, como tú muy bien has dicho, la calidad de los que salgan, pero también la calidad de los que entren. Por lo tanto, las 20 personas que se han apuntado a este máster, yo creo que hay que reconocerles el esfuerzo que hacen para desarrollar su formación, un esfuerzo importante, porque todos sabemos lo que es trabajar cada día, encima realizar un máster y además pagar 12.000 euros, 13.200 en la próxima sesión. Por lo tanto, es un máster que no es barato, es un máster que pretendemos que sea de calidad, y vosotros, los que sois alumnos de este máster, nos lo tenéis que exigir en la medida en que sea posible. Y por lo tanto, exigir y apretar al máximo. Por lo tanto, yo decididamente partidario de explicaros mi experiencia para aportar en este máster. Obviamente, esta es una masterclass pública. Los 12.000 euros tienen que tener su compensación y, por lo tanto, ya haremos una sesión particular con las preguntas que vosotros queráis después de esta masterclass para los 20 alumnos. ¿Por qué el conocimiento es tan importante? El conocimiento es tan importante porque nos movemos en un entorno en que el cambio es vertiginoso, en el que hay incapacidad para hacer cualquier previsión. Lo estábamos hablando antes de entrar aquí con el director de la escuela. Hay que programar, porque siempre hay que programar, pero los cambios son de tal calibre que los modelos se desmoronan, como sabéis perfectamente, día a día. Es decir, aquello que era válido hace un año, ya hoy prácticamente lo ponemos todo en cuestión. No es la primera vez que pasa esto en la historia. Ya estamos acostumbrados en determinados paralelismos históricos, lo que pasa es que nuestra memoria no nos alcanza. Pero yo siempre hago referencia, a los que me habéis oído en algunos otros actos, en el que Akbar, que se fundó en el 19 de junio de 1867, se fundó en una época en la que en 4 años en España hubieron 10 presidentes. Era una época de clara inestabilidad política y, efectivamente, la inestabilidad política conlleva inestabilidad económica. A veces también es al revés, la inestabilidad económica conlleva inestabilidad política, pero lo que es obvio es que una está con la otra. Y eso no impidió a un determinado grupo de gente que esa inestabilidad política y esa inestabilidad económica emprendieran una empresa, que fue la de fundar Akbar, y la de traer el agua desde Dos Ríos, un municipio que está cerca de Barcelona, con el acueducto hasta Barcelona, esencialmente pues para participar en lo que en aquella época era el ensanche de Barcelona y competir con los distintos suministradores de agua que habían en la época, entre ellos el Ayuntamiento de Barcelona. Por lo tanto, una época de inestabilidad económica y de inestabilidad política no tiene por qué ser una época en la que también haya una apatía empresarial. Yo creo que esa es, digamos, la primera exigencia ética y la responsabilidad colectiva que nosotros tenemos en estos momentos. Y es decir, saber captar hacia dónde van los cambios, sabernos adaptar en la forma de actuar, aprender y, sobre todo, tener una actitud positiva, una actitud de ilusión y tener una actitud emprendedora. No hay nada que a mí me gustaría más que, como sociedad, o si queréis, no seamos tan ambiciosos, como determinado grupo social, pudiéramos tener un proyecto común compartido. Bueno, en estos momentos yo pienso que no tenemos ningún proyecto común compartido que podamos abordar con ilusión. Es decir, yo el que recuerdo últimamente fue el de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el que francamente pues fue compartido, lo abordamos con ilusión. Ahora prácticamente no hay ninguno. Por lo tanto, cada uno desde su actitud personal tiene que emprender. Cada uno desde su actitud personal y en el lugar en el que esté tiene que cumplir
su cometido y sobre todo, valorar el papel del emprendedor. Para mí es básico, como he comentado antes, en esta época, emprender. Y muchos de vosotros que estáis ahora terminando vuestra etapa de formación, no os va a quedar otro remedio que emprender. Y para emprender, y ya veis que lo he dicho en actitud negativa, hay que decirlo en actitud positiva. Digamos, estas son las oportunidades que hay. Nuestra formación, la de ingenieros de caminos, fue básicamente una formación destinada al funcionariado público. Yo creo que ese es uno de los cambios claros que hay que tomar en consideración. Tiene que ser una formación destinada claramente a emprender. Y por lo tanto, yo quiero reivindicar la figura del emprendedor. El emprendedor, que ha sido muy denostado en estos últimos tiempos. Emprendedor no es el que está en una institución financiera, son cosas distintas. Una cosa es la financiación, el movimiento de volúmenes económicos, y otra cosa es emprender proyectos que agregan valor social, aportan algo más a la sociedad y agregan valor, efectivamente, a los accionistas, agregan valor a los que trabajan y a los que tienen ese proyecto. Por lo tanto, un emprendedor es aquel que tiene ilusión, que tiene pasión por un proyecto y lo lleva a cabo, pues obviamente con los recursos materiales, con los recursos personales, con los recursos económicos necesarios para cumplir sus objetivos. Y en esa figura del emprendedor, pues hay el derecho a equivocarse. Es decir, no pasa nada si te equivocas. No pasa nada, es decir, nosotros invertimos un 1,2% de nuestros ingresos en investigación, desarrollo e innovación y solamente retornan aproximadamente menos de un 30%. Quiere decir que un 70% y un poquito más del 70% son proyectos que no tienen éxito. En fin, si no hiciéramos nada, no tendríamos éxito ni en el 30%. Por lo tanto, tenemos derecho a equivocarnos. Lo que no tenemos derecho es a equivocarnos de tal manera que con esto nos arrastre absolutamente todo el proyecto o todo lo que tenemos detrás, en mi caso, una responsabilidad empresarial. Por lo tanto, hay que saber en qué inviertes, cómo inviertes, y hay que saber también que solamente una parte de eso tendrá éxito. ¿Por qué el 30%? Nosotros nos hemos tomado, y también lo digo aquí, en serio todo el tema de la investigación y desarrollo desde el año 2006. Es decir, que en serio, llevamos 6 años. Otra cosa es que hiciéramos cositas, porque todo el mundo hace cositas. Y por lo tanto, esa tasa de retorno, esa tasa de rentabilidad, solamente la obtienes ya cuando hay un cierto número de años en la que te has ido equivocando, y por lo tanto nuestro objetivo, gente que tengo aquí delante que trabaja conmigo, es que ese 30% pues podamos conseguir elevarlo y en un determinado momento superemos ya el 50% de éxito, ¿no? Por lo tanto, eso me lleva otra vez a deciros que en este entorno complicado, ¿para qué vamos a negarlo?, en este entorno de incertidumbre, solamente tenemos una actitud que es una actitud positiva, que es una actitud de emprender y que es una actitud de que claramente sin conocimiento, sin innovación, y ese conocimiento y esa innovación worldwide no vamos a poder avanzar. Hay que poner en valor el conocimiento. En España, Cataluña, en España, tenemos un buen capital humano. Nunca hemos tenido capital económico. Al final, la mayoría de los ejecutivos españoles, la mayoría de los ingenieros españoles, es decir, lo que están haciendo es trabajar para un capital muchas veces exterior. Es decir, podemos decir que las empresas tienen la sede en España, y si tienen la sede en España, muchas veces no es por los ingresos que obtenemos en España. En nuestro caso, prácticamente el 37% de los ingresos son en España, el resto son en el exterior. Os quiero recordar que incluso hay empresas con sede en España que tienen el 99% de sus ingresos en el exterior, y el capital, pues algunas de ellas cotizadas en bolsa, pues básicamente la bolsa sabéis que son fondos de inversión extranjeros. ¿Por qué todavía están aquí? Pues porque básicamente
hay muchos ejecutivos que somos los que aguantamos todavía la sede social de estas empresas en España. Y por lo tanto, la sede social se puede aguantar si hay conocimiento. Por eso es tan importante que en cada núcleo territorial sepamos desarrollar este conocimiento, en especial empresarial. Por lo tanto, España no tiene capital, no va a tener capital en los próximos tiempos. Yo creo que eso es extendible incluso en Europa. En Europa tampoco hay capital, es decir, las bolsas se están desplomando y lo único que quieren hacer los inversores es salir, irse para otro lado. Por lo tanto, solamente vamos a poder retener esas empresas, tanto a nivel español como a nivel europeo, si somos capaces de tener ese conocimiento. Y os voy a poner un ejemplo que no es de nuestro ramo, que no es de nuestro sector, y es Nestlé. O sea, Nestlé es una empresa que tiene su sede social fuera, pero que es importantísimo, digamos, su sede en Barcelona. Y es importantísimo porque siempre ha tenido ejecutivos muy buenos, que de aquí han ido para otros lados. Y eso solamente se ha hecho en base al conocimiento. Bueno, esa es la reivindicación, ¿eh? Y por lo tanto nosotros hemos decidido de una manera seria implicarnos en toda la pirámide del conocimiento. Nos hemos implicado en la pirámide universitario y nos hemos implicado también en el grado de formación profesional. Porque, ¿cuál es también la diferencia entre los diversos países? Pues el grado de formación profesional que hay en sus clases medias, en sus operarios, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nosotros también nos hemos implicado en lo que es la formación profesional de grado superior. Y ya hemos llegado a un acuerdo con la Consellería de Enseñament para desarrollar las titulaciones en redes, en planta y en instalaciones de agua de formación profesional de grado superior. También vamos a desarrollar las de formación profesional de grado medio y que serán especializaciones de estas, de las de grado, al revés, perdón, las de grado superior serán especializaciones de las de grado medio. Por lo tanto, también implicados en lo que es la formación. Nos vamos a implicar también en lo que es la política, los objetivos y en la propia formación de los que van a dar clases en estos centros de formación. Y por lo tanto, también tenemos un proyecto con el Consell Català de Formació Professional para crear el Centro de Transferencia e Innovación a la Formación Profesional. Y nos vamos a implicar en una tercera pata, que es en la de creación de una escuela de formación profesional. Ninguno de estos temas los vamos a hacer solos. Todos estos temas los haremos con acuerdo con alguien. Y esa escuela de formación profesional también la haremos con alguien que ya tenga experiencia en lo que es la formación profesional, pero no la tiene en lo que es el agua. Por lo tanto, empresa claramente implicada en toda la que es la verticalización de la formación en todos sus ámbitos. Y mientras tanto, mientras vamos haciendo esto, pues vamos a trabajar en las acreditaciones. Y vamos a trabajar en las acreditaciones profesionales de la formación profesional, pero también vamos a trabajar en las acreditaciones de los titulados superiores. Yo creo que, sentido positivo, por primera vez, los colegios profesionales han entendido que quizá sería bueno que prestaran alguna función. Entonces, se han agrupado los colegios profesionales de ingeniería informática, de agrónomos, de telecomunicaciones, de industriales y caminos, canales y puertos para la creación de l'Agència de Qualificació de Professionals de la Ingeniería, solo en Cataluña. Todavía no hemos conseguido que en las demás comunidades esto se pueda hacer. Y por lo tanto, a través de esta agencia, ACBAR también se va a asociar con ellos como empresa piloto para probar cómo se puede hacer todo el proceso de acreditación profesional en el sector de medio ambiente y el sector de agua. Por lo tanto, el conocimiento es un conocimiento en red, es un conocimiento que en nuestra propia empresa ya estamos funcionando en red con las tecnologías disponibles para saber dónde tenemos disponible ese conocimiento, pero también hay que hacerlo en colaboración con el exterior y de una manera vertical. El conocimiento es teórico, pero el conocimiento lo tienen las personas. O sea, al final, nosotros, ¿qué queremos obtener? Pues queremos obtener personas que sepan trasladar ese conocimiento y que tengan un perfil determinado.
¿Qué perfil de personas nosotros buscamos? Es decir, nosotros nos hemos implicado en el máster, nos hemos implicado de una forma altruista, pero tampoco no os engaño, es decir, el gran problema que tenemos es cómo vamos configurando nuestro equipo de personas. Por lo tanto, de este máster que nosotros estamos desarrollando, pensamos captar anualmente 2 o 3 personas para nuestra organización. Es una manera de selección mucho más positiva, que nos permite conocer a la gente, cómo trabaja y si se adapta en ese perfil que nosotros hemos definido como necesidad de trabajar en equipo, necesidad de construcción de redes. Es decir, no hay, digamos, trabajo actual que no sea tejiendo redes en el interior de la empresa, en el exterior con todos tus colaboradores y efectivamente una capacidad para actuar en sistemas complejos. Siempre es una frase que se oye muy a menudo, esto ya no es como antes, nunca, nada es como antes, es decir, los sistemas son complejos y cada vez los sistemas van a ser más complejos. Por lo tanto, ¿qué perfil de persona estamos buscando? Obviamente una persona con carácter global, que sepa actuar en lo local, pero que tenga una mirada global, que trabaje en equipo, que sepa construir redes y que tenga esa capacidad para entender sistemas complejos, tanto locales como generales. Porque, ¿cuál es el entorno que nos espera? El entorno de la... Pues el entorno que nos espera, creo que todos vosotros lo conocéis, pues es un incremento de la población mundial importante. Año 2009 es la primera vez en que la población urbana supera a la población rural. Y por lo tanto, trasladarnos al año 2030 va a significar que la mayoría de la población, más de un 60%, va a vivir en zona urbana, en el que vamos a tener una escasez de materias primas, vamos a tener una escasez de energía y que, obviamente, esto nos va a obligar a muchos temas. Es decir, primero, en los países desarrollados y en los que no lo están y ahora se están gastando sus recursos también, a ir a lo que es una economía circular. Es decir, vamos a tener que ir al límite de residuo cero, aprovechar al máximo todos los recursos y evidentemente a una obligación cada vez mayor de un incremento de la demanda de la eficiencia en los usos de los recursos hidráulicos, evidentemente, y en todos los demás. Y una obligación, debido a que el cambio climático cada vez se acentúa más, a una reducción de la emisión de gases. Hay estudios, y ustedes los conocen, en el que el gap entre los recursos disponibles y la demanda en un objetivo del año 2030 va a ser de un 40%. Por lo tanto, quiere decir que localmente existen muchas zonas del planeta con un gran estrés hídrico. Eso solamente lo vamos a poder afrontar, la solución a estos problemas, una vez más, con el conocimiento y con la innovación. A nivel mundial se han dado muchos pasos para abordar este problema. Es decir, podemos hablar desde lo que es el protocolo de Kioto, que la mayoría de ustedes lo conocen y que ha significado un gran avance, porque como mínimo significa el compromiso de determinados países en un objetivo de reducción de gases. Es decir, cuando nos quejamos de que no tenemos proyectos comunes, es decir, este es un proyecto común con todas sus dificultades, pero que como mínimo ha permitido o ha propiciado la creación de un mercado de carbono imperfecto, que no ha funcionado quizá como debería de haber funcionado, pero ha sido un paso adelante que hasta la fecha no se había dado. Hemos tenido la cumbre de Copenhague. Aquí yo no soy tan optimista ni tan positivo en el que aquí realmente haya habido un avance. Y próximamente, en este mes de junio, pues tenemos el Río +20, que además de celebrar, digamos, los 20 años de lo que fue la cumbre de Río en 1992, pues va a haber toda una serie de debates en el que se van a tratar los ítems clave de empleo, energía, ciudades, alimentos, agua, océanos, desastres naturales. O sea, fijaros que prácticamente en todos ellos la cuestión del agua es absolutamente importante, tanto en el de la energía, ciudades, alimentos y a agua en concreto. Por lo tanto, próximos años, próximos tiempos,
el agua va a ser uno de los objetos de debate claros, pero tenemos que pasar del debate a la actuación. Fijaros que ya en los objetivos del desarrollo del milenio, todos los objetivos, prácticamente todos, dependían del agua una vez más. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, muchas veces pasa por el agua. Lograr la enseñanza primaria universal, ahí en principio no. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, agua, una vez más, por las enfermedades, por el agua residual, etcétera. Mejorar la salud materna, nuevamente agua. Combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, nuevamente agua. Y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y aquí habían unos objetivos concretos y particulares, que era con el objetivo del 2015 obtener la reducción del 50% de la población que no tenía acceso a agua potable y el 50% de la población que no tenía acceso al saneamiento. Pues bien, algunas partes del mundo en la evaluación que se ha hecho intermedia sí van a obtener este objetivo, es decir, América Latina, esto es una prueba de que América Latina, si bien yo pienso que en el crecimiento que ha tenido en los últimos 10 años no se ha producido una redistribución como se tenía que haber producido, es decir, no se puede doblar el crecimiento de Chile en los últimos 10 años y el nivel de renta por determinados estratos a un nivel de renta solamente alcanzarle el 10% de ese doble, digamos, probablemente se tenía que haber realizado de forma distinta. Pero sí es cierto que en su conjunto América Latina va a obtener los objetivos del milenio. No así en la media del resto del mundo, en el que obviamente los países en desarrollo sí van a cumplir en agua potable, pero no van a cumplir, y no van a cumplir por bastante, en lo que es el agua residual y el saneamiento en las ciudades. Por lo tanto, ya lo veis que en el próximo tiempo el mundo se va a enfrentar a un notable desafío en términos de agua. Y como dicen los ingleses, business as usual practices will not close the water gap. Es decir, que vamos a tener que hacer las cosas de manera distinta si no queremos encontrarnos en que realmente vamos a tener estrés hídrico en muchas zonas del planeta. Pero yo sí soy de los que creo que efectivamente hay solución a este problema, y solución, como diversos estudios han marcado, por distintos bloques. Y en todos estos puntos, en todos estos bloques, la solución pasa por el conocimiento y por la innovación. Y por lo tanto la innovación, digamos, va ligada al conocimiento. Es decir, sí, nos hemos implicado de una manera clara y directa como Akbar en los temas del conocimiento, y mucho más que nos vamos a implicar. Como ya he dicho, llevamos 6 años implicados en la innovación. 1,2% de nuestros ingresos, 1,2%, que pretendemos que pase al 1,4%. Vamos a conseguir que pase al 1,4 o al 1,5 si a su vez obtenemos una rentabilidad mayor y tenemos muchos más éxitos en esta innovación. De todas maneras, este 1,2 que nosotros destinamos, la media del sector es 0,4, es decir, efectivamente yo ya entiendo que el líder tiene que destinar más, pero obviamente se avanza en un conjunto, en un proyecto compartido. Yo creo que la última vez que estuve en esta misma sala dije públicamente, y vamos a seguir trabajando en ello, de la ilusión, es decir, no sé si la necesidad, porque al final, si no lo hacemos aquí, lo haremos en algún otro sitio, ¿no? Es decir, pero yo sí creo que la ilusión de que Barcelona pudiera ser un hub en tecnología del agua, ¿no? Por lo tanto, sí hay una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona de colocar la sede de una sección de las Naciones Unidas que se llama ONU Agua, es decir, como hay ONU Hábitat o como hay ONU Mujeres o como hay muchas agencias de la ONU para diversos temas, pues el Ayuntamiento de Barcelona, con el apoyo de determinadas empresas privadas y otros sectores e instituciones públicas, pues ha solicitado la instalación del ONU Agua en Barcelona, cosa que nosotros apoyamos sin ningún lugar a dudas.
Yo creo que tenemos que dar un paso más, es decir, es el paso de no solo de pensar, no solo de escribir, no solo de hablar, sino el de hacer, ¿eh? Es decir, muchas veces el paso de hacer es el complicado. Por lo tanto, a mí me gustaría que realmente fuéramos capaces, y es un proyecto en el que seguimos trabajando y vamos a intensificarlo en los próximos tiempos, un hub del agua en Barcelona, ¿eh? Es decir, un centro que pueda irradiar hacia las demás partes del mundo nuestro conocimiento de agua. Y para eso necesitamos destinar más dinero a la innovación, necesitamos que los compromisos de los demás centros que están investigando sobre el agua esté ahí también. Necesitamos, permíteme que te lo diga, ¿no? Es decir, que las distintas cátedras que hay en la Escuela de Caminos, en la Universidad Politécnica de Cataluña y en otros lugares converjan en una misma dirección en proyectos comunes y que, por lo tanto, que realmente podamos aprovechar todas las sinergias que Barcelona las tiene. Somos, y lo digo de verdad, mejores que Singapur. Quizá Rafael Mujeriego no opina lo mismo, pero yo creo que sí. Someto a tu consideración esta opinión. Yo creo que sí, que somos mejores que Singapur, pero lo vendemos peor. Y no solamente lo vendemos peor, sino que cada uno lo vende por su lado, ¿eh? Entonces ellos lo venden juntos, lo venden bien y tienen más dinero, pero saben menos, ¿eh? Por lo tanto, esas son las oportunidades que nosotros deberíamos aprovechar. Por lo tanto, nuestro decidido compromiso en seguir avanzando en este tema. Hemos creado centros tecnológicos. Estoy contento de cómo avanzan los centros tecnológicos. Os tengo que decir que fue una batalla dura, porque los centros tecnológicos son fundaciones que se crearon en el 80% Grupo Akbar, 10% Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 10% Universidad Politécnica de Cataluña, y en su momento, cuando tú creas una fundación, siempre hay aquello en el que la gente piensa, bueno, yo también estoy en la fundación. Y yo me opuse radicalmente a que estuvieran las demás universidades, a que estuvieran las instituciones, etcétera. Es una fundación para trabajar, no es una fundación para que todo el mundo esté representado y tenga una reunión cada trimestre. Creo que ha funcionado bien, hemos creado más centros tecnológicos porque la base de la creación de estos centros tecnológicos es que no tienen edificio, sino que funcionan en red. Y funcionan en red en función de las líneas de investigación que queramos hacer. Nosotros decidimos 6, que están en constante revisión y que probablemente las vamos a revisar en un futuro próximo, que son la línea de recursos hídricos alternativos, la línea de impacto del cambio global, la gestión eficiente de las infraestructuras, medio ambiente y salud, agua, energía y gestión de la demanda de agua. Todas estas son líneas que nosotros hemos ido creando para poder hacer frente a los desafíos que tenemos en el futuro, para que realmente tengamos el conocimiento, la gente y las personas para poderlos afrontar. Nuestra clave es muy clara, ¿no? Aprender, aplicar, para volver a aprender y volver a aplicar. Por lo tanto, si podemos aplicar en Cataluña y podemos aplicar en España, aplicaremos, porque así aprenderemos. Y si no podemos aplicar aquí, aplicaremos en otros lugares donde realmente pues aprendamos. Y esta es la clave: conocimiento e innovación para hacer frente a estos retos del futuro. Y para poder hacer frente a estos retos del futuro, yo creo que hay que afrontar varios bloques de una manera decidida. El primer bloque es un triángulo, yo creo que inevitable, que es el triángulo energía, alimentos y agua. Es decir, muchas veces decimos agricultura, efectivamente quiere decir que tenemos que ser mucho más eficientes en la manera en la que nosotros producimos productos alimenticios. Yo creo que todos los datos los tenéis a la cabeza, que son los que todos tenemos, ¿no? El kilo de pan 1.500 litros, el kilo de arroz 3.000, el kilo de carne 16.000, da igual. Es decir, tenemos que ser más eficientes en esta producción y sobre todo tenemos que saber como territorio qué es lo que queremos, ¿eh? Es decir, cada vez más el agua virtual, aunque no nos demos cuenta, es motivo de exportación o de importación. Es decir, una determinada política
agrícola, una determinada política alimentaria, depende básicamente de cuál es la política de agua que queramos tener. Eso ya lo dijo Joaquín Costa, es decir, tampoco es nada que sea nuevo, pero muchas veces seguimos sin aplicarlo. Por lo tanto, el triángulo agua-alimentos será una de las claves en el próximo tiempo de cómo vamos a poder desarrollarnos. Y una de nuestras sublíneas de investigación básicamente pasa por aquí, y es la de ser mucho más eficientes en la producción alimentaria. Y no os creáis que ha sido fácil, es decir, porque así como en el agua en las ciudades nosotros estamos pudiendo aplicar, es decir, innovamos, aplicamos y volvemos a innovar. En las ciudades es fácil, nosotros tenemos más de 1000 municipios en España y 12 millones de habitantes en el mundo. En el tema agrícola, pues nosotros no tenemos explotaciones agrícolas y nos ha costado mucho llegar a acuerdos, esencialmente con explotaciones privadas, para poder ver cómo somos más eficientes en toda la tecnología del agua para producir mejor alimentos. Este va a ser una de las piezas claves del futuro. Y el otro, energía y agua. Es decir, para obtener energía renovable hace falta mucha agua. Para obtener materias primas que luego producen energía se va a necesitar mucha agua, una agua de calidad que evidentemente va a tener que ser reutilizada, regenerada. Estamos empezando nosotros en este tema. Tengo que decir que hay gente que está más avanzada que nosotros. Nuestra vocación es, y por eso estamos en Estados Unidos, entre otros temas, por eso tenemos una empresa en Estados Unidos que está vendiendo tecnología, para desde allí ver si somos capaces de poder atrapar ese tren que llevamos un tiempo que no estamos pudiendo pillarlo. Agua, energía y alimentos. Una de las claves en las cuales hemos empezado a estar involucrados y reconozco claramente que no somos líderes, pero que no vamos a tener otra opción que serlo y pillar el tren que en estos momentos no hemos pillado. Segundo bloque importante, que ahí sí es donde nosotros somos líderes, donde nosotros sabemos cómo se hacen las cosas y que cada día aprendemos. Es el bloque de la eficiencia del agua en la ciudad, por lo tanto en la industria y por lo tanto la construcción de las infraestructuras. Es decir, es el bloque infraestructuras, ciudad, industria. Bueno, aquí siempre hay un debate en el que yo personalmente creo que es un debate interesado, que no es debate, que es el de la privatización o no. No es debate, es decir, yo creo que el debate claramente es la capacidad para gestionar de una manera eficiente la ciudad, para gestionar de una manera eficiente y óptima la atención al cliente, la atención al ciudadano. La construcción de la infraestructura, y eso en la Escuela de Caminos, básicamente la infraestructura es un fin en sí mismo, pues la infraestructura no es un fin. La infraestructura es un medio para obtener algo. Nosotros desde la gestión del agua hace muchísimo tiempo que sabemos que toda la infraestructura que tiene que construirse tiene que ser para gestionar mejor el agua. Ya desde hace muchísimos años uno de nuestros amigos de CLAPSA inventó aquella ecuación en la que había una tubería de 3 metros que era exactamente igual a una tubería de 1 metro más gestión, si no recuerdo mal. Eso se inventó hace mucho tiempo. Por lo tanto, las cosas bien gestionadas permiten dimensionar mejor la tubería. Por lo tanto, dejadme que vuelva al tema privatización, no privatización. Lo importante es una gestión eficiente. Y si uno quiere privatizar, lo que tiene que saber es para qué quiere privatizar. Y habitualmente se quieren privatizar por 2 cosas. Una, paréntesis, el agua no se privatiza. Lo que se hace es privatizar la gestión. El agua es un bien de dominio público y excepto en algunos países como en Inglaterra y Chile, que sí son privadas, el agua en España es un bien de dominio público y lo único que se hace es encargar a un operador privado la gestión del transporte, el tratamiento, etcétera, etcétera, de esa agua. Por lo tanto, hay 2 motivos por los cuales alguien pueda encargar a un operador privado. O bien la gestión eficiente
o bien la de obtener recursos económicos. La primera es la adecuada, la segunda es absolutamente la equivocada. Es decir, la primera es por la que optaron la mayoría de las ciudades turísticas que hay en España. Es decir, de las 10 principales ciudades turísticas españolas, es decir, la primera es Madrid, la segunda Barcelona, la tercera Sant Bartolomé de Tirajana, Benidorm, Calviá, Palma de Mallorca, Pájara, Salou, Arona. Es decir, de las 10, 8 son gestionadas por Aguas de Barcelona. Es obvio que Madrid y Barcelona no entran dentro de la categoría de ciudades turísticas, a pesar de que son las dos mayores ciudades en este sentido. Pero si optaron porque fuera un operador privado quien las gestionara, evidentemente fue por la necesidad de gestionar de una manera eficiente. Este es el sentido adecuado. Dinero, no, dinero. Ya no hay dinero en España, ya no hay dinero en Europa, es decir, nadie va a acudir a un concurso en el que se quiera dar a un operador privado una gestión en la que solamente se quiera dinero. La situación actual en estos temas está muy clara, es decir, el dinero lo van a aportar los fondos de inversión que básicamente en estos momentos provienen o bien de Canadá o bien de Australia, algunos asiáticos y algunos del Medio Oriente, pero básicamente por este orden serían de estas 4 y solamente van a aportar dinero para infraestructuras si hay un entorno confiable, es decir, que las cifras que se dan son unas cifras que no se cambian cada día, sino que una vez se da una cifra, pues siempre es la misma cifra, ¿no? Cuando hay, digamos, una confianza, digamos, política, cuando hay un entorno estable y, según la prima de riesgo que haya en cada momento, pues imaginaros que si en estos momentos las empresas que puedan endeudarse, que puedan, es decir, porque crédito no todas tienen, si se están endeudando aproximadamente pues a un 10% de tipo, pues es obvio que la rentabilidad que van a pedir a este producto de infraestructuras pues va a ser no menos del 14%. Por lo tanto, modelo que nosotros sí hemos hecho en Bristol, Inglaterra, ¿no? Es decir, en Bristol, Inglaterra, sí se ha dado el caso de que es lo óptimo, hay un regulador y hay un operador privado. El regulador hace su función, que es definir cuál es la calidad del servicio, hace la función en la que define cuáles son las obligaciones del operador privado, por lo tanto inversiones, por lo tanto atención al cliente, por lo tanto calidad en su conjunto del servicio, operador, privado, regulador, y ahí sí que nosotros hemos vendido Bristol Water a un fondo de inversión que en primera instancia fue canadiense y ahora ha entrado un fondo de inversión japonés. Por lo tanto, una vez más, fondo de inversión japonés, un fondo de inversión canadiense con un operador, un gestor, que han querido que se quedara porque tiene conocimiento y porque tiene innovación. Si no tuviéramos conocimiento e innovación, no nos hubiéramos quedado, es decir, hubiéramos tenido que vender y nos hubiéramos tenido que ir. Por lo tanto, seguimos gestionando Bristol Water con inversión de otro lado, gracias al conocimiento y la innovación. Por lo tanto, las privatizaciones que quieran hacerse en España van a tener que saber exactamente cómo las dirigen, tanto aquí como en cualquier otro lugar. Es decir, si las dirigen a un fondo de infraestructuras y por lo tanto el operador sigue siendo quien sea, o las dirigen para que haya una gestión más eficaz y más eficiente del recurso. O quieren que sea más eficaz, más eficiente y que ese operador privado que sabe gestionar se traiga al inversor. Por lo tanto, este es el marco que en estos momentos tenemos en cuanto a la gestión en las ciudades por parte de operadores privados. Dejadme además que os haga una reflexión, es decir, de la vocación de estos operadores privados. Es decir, está claro que nosotros tenemos vocación de gestión, conocimiento e innovación. No nos interesa la aportación de capital. Lo hemos hecho porque iba aparejado. En el futuro irá
absolutamente separado. En estos últimos tiempos de crédito fácil esto no ha pasado así. Es decir, hay gente que no tiene vocación ni de gestionar, ni de innovar, ni de tener conocimiento, pero que ha entrado en el sector del agua. Y ahora es imposible que puedan salirse de donde están si no se ejecuta la pérdida. Dejadme que haga una reflexión en 2 minutos del mercado en este sentido. Porque, fijaros, es decir, una empresa como la nuestra, en la que tiene una cotización bursátil, en este caso en su conjunto, todas estamos cotizando a 6 veces EBITDA. EBITDA, digamos, es el resultado antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización, todos lo sabéis, pero digamos es un valor económico en el cual se refiere el enterprise value de las empresas, ¿no? Por lo tanto, estamos cotizando en un enterprise value de 6 veces EBITDA. Tenemos una deuda de 3 veces EBITDA. Es decir, por lo tanto, pues está muy claro, digamos, cuál es la diferencia entre el valor de la empresa, el valor de la deuda y, por lo tanto, cuál es el equity. Muchas de las empresas en estos últimos tiempos, algunas, pero bastantes, lo que tienen es una deuda de 9 veces EBITDA. Por lo tanto, ya veis que el enterprise value es mucho menor que la deuda que tienen. Por lo tanto, vamos a tener también en este sector, como en otros muchos sectores que probablemente conocéis bien, un ajuste y un ajuste serio de las empresas que están actuando. Por lo tanto, privatización o no, lo importante es una gestión adecuada, una gestión eficiente. Y una vez más, esta gestión adecuada, esta gestión eficiente, solamente se da en base a las personas, solamente se da en base al conocimiento y solamente se da en base a que seamos capaces de ir innovando e ir mejorando cada día. Y para mejorar cada día necesitamos el aporte de todos, no solamente de los ingenieros, no solamente de los ejecutivos, no solamente de los técnicos, sino de toda la gente que trabaja en las operadoras. Por eso nos estamos implicando en la formación profesional y por eso nos estamos implicando en toda la verticalización de la formación. No se puede mejorar sin la implicación de los trabajadores, la implicación de los sindicatos y de todos los que estamos participando. Dejadme que os comente otro mito del agua en las ciudades, el ahorro. El ahorro. Bueno, en Barcelona estamos hoy a 102 litros habitante y día. Por lo tanto, yo creo que hemos llegado al límite del ahorro que nosotros podíamos llegar. En Cataluña la media es 132 y en España 149. Como sabéis, estas medias van variando, pero va a ser difícil que consigamos ahorrar más. Pérdidas, otro mito. Es decir, siempre en general se habla de las grandes pérdidas en las redes. No, las redes bien gestionadas tienen una pérdida real del 7%, no más. Nosotros la tenemos evaluada, 7%. Otra cosa es el rendimiento de la red, que el rendimiento de la red efectivamente es del 22%, es decir, lo que somos capaces de medir del agua que nosotros volcamos a la red frente al agua que somos capaces de medir, pero las pérdidas reales son del 7%. Por lo tanto, de una manera razonable, las grandes ciudades están bien gestionadas. Hay que dar un paso más. ¿Y cuál es ese paso más? Bueno, pues el paso más es el concepto SMART, ¿no? Es decir, si realmente está entrando el concepto Smart City, también tiene que entrar ese concepto SMART en la gestión del agua, que no es más que la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en la gestión de ese ciclo urbano. Cosa que llevamos tiempo haciendo, pero que ahora va a ser un producto que va a salir como por sí solo para su venta y difusión tecnológica. Ya lo estamos aplicando en el agua potable, en la alerta en los fallos en la red, en la optimización de bombeos, en gestión y control de redes sectorizadas, en telelecturas.
También lo aplicamos en drenaje, tenemos la automatización de la red y depósitos. Barcelona ya nos inunda prácticamente con los episodios de lluvia. Éxito de Clapsa, precisamente, digamos, tanto en lo que fue en la planificación, tanto como fue en la gestión de infraestructuras, y ahora como es la introducción del sistema SMART dentro de la gestión del alcantarillado de Barcelona. SMART, que ya hacemos en medio ambiente con la regeneración de las aguas residuales, o las aplicaciones de utilidad al ciudadano para ir a la playa y sepa qué calidad de agua tiene en cada momento, aplicaciones en el riego inteligente y, digamos, con lo que yo estaba comentando antes, también en la energía. Es decir, estamos empezando en la energía y es el camino que, como he comentado antes, vamos a tener que avanzar mucho más en el uso del biogás, tanto para la cogeneración como la calefacción, refrigeración, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siguiente paso en esta eficiencia, en esta mejor atención al ciudadano, en esta mejor atención al cliente, pues Smart City para los ciudadanos, Smart Water en las ciudades. Y no olvidemos la industria. Yo soy de los que pienso que deberíamos volver a tener procesos de reindustrialización en los sectores que tradicionalmente los hemos tenido. No, digamos, es una opinión personal, pero obviamente los temas ambientales están resueltos y debemos aplicarlos. Y los temas del agua también están resueltos, es decir, en las papeleras ya somos capaces de aprovechar más del 80% del agua que se utiliza. Ya la papelera no es un consumo intensivo de agua. Lo mismo nos pasa tanto en el sector del automóvil, lo mismo nos pasa en otros sectores como es el sector de los curtidos. Es decir, tenemos la suficiente tecnología industrial de aprovechamiento del agua, tanto en su uso como en su regeneración, para que podamos ser de verdad otra vez competitivos y podamos otra vez instalar determinado tipo de industrias en estas zonas. Por lo tanto, he comentado el bloque energía, agua, alimentos, el bloque infraestructura, ciudad, y falta, como nunca puede faltar, digamos, cuando hablamos de agua, del bloque precio. El bloque precio, que yo siempre lo ligo precio y derechos de agua. No somos nunca conscientes de cuánto pagamos de agua. Es decir, siempre que me encuentro con los periodistas, siempre les pregunto lo mismo. ¿Tú cuánto pagas de agua, ¿no? El otro día, hace poco, me encontré con el único periodista que lo acertó. Le dije, ¿tú cuánto pagas de agua? Y me dice, 60 euros. Pensé, mira, este es el único que lo sabe, ¿no? Era en Madrid. Digo, ¿cuánto? 60 euros cada 2 meses. Me dice, no, al mes. Digo, bueno, pues ya no lo sabe, ¿no? Porque el recibo efectivamente es trimestral, ¿no? Pero es verdad, es decir, el hombre se acordaba que eran 60 euros, pero no se acordaba de que el recibo era trimestral. Unos datos fáciles, porque al final hay que hacer mnemotecnia, es decir, el recibo, que no quiere decir que sea el coste, el recibo por habitante y mes de teléfonos es 30. El recibo por habitante y mes de electricidad es 20. Habitante y mes de gas es 10 y el de agua 5. Por lo tanto es muy fácil, 30, 20, 10, 5. Es decir, es una regla mnemotécnica que en Cataluña funciona y en el resto de España, pues ya sabéis, le metéis un 20% menos y también os funciona. Es decir, eso es así. Por lo tanto, esto es, digamos, el recibo del agua. ¿Qué pasa con el recibo? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es el peso en el gasto en la unidad familiar? Pues si la alimentación tiene un peso del 13,62%, el agua tiene el 0,5%. No sucede así en todos los países. Es decir, Chile, que es un país en el que, me he olvidado de decir, que es uno de los éxitos de la privatización, y éxito porque fue un proyecto compartido, por todos, fue un proyecto en el que hubo regulador, fue un proyecto en el que cada uno hizo su trabajo, y ahí sí que todos los costes se pasaron al recibo del agua. Este es el recibo del agua, no quiere decir que sean todos los costes. Entonces Chile tiene una carga de
1,5. Claro, se pasó todo al recibo del agua, quiere decir que en 10 años se hizo el 100% de las aguas residuales se trataron. En España, en el área metropolitana de Barcelona, que es donde tengo ahora a la cabeza, yo creo que inauguramos la depuradora del Prat en el año 2002, pudo ser, ¿no? Es decir, 22 años después de la puesta en marcha del plan de saneamiento, que fue del año 81 prácticamente. Y no todos los costes están en el recibo del agua porque han habido fondos de cohesión, etcétera, etcétera. Chile, 10 años, todo en el recibo del agua, 1,5. Ni mejor ni peor, son opciones. Es decir, lo que tenemos que tener claro es cuál es la opción por la que nosotros nos decantamos. Es decir, y eso la directiva Marco lo deja muy claro. Hay que intentar trasladar al usuario todos los costes, intentarlo. A partir de ahí, cada uno define como quiera. No funcionan las desaladoras en este país, es decir, hace una semana estaba con el ministro de Medio Ambiente y otras cosas, y su problema es, sí que funciona la desaladora de Barcelona, porque está dentro del régimen del suministro de agua, pero a la ciudad, pero en las otras comunidades autónomas no hay ninguna desaladora que funcione. ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto a comprar esa agua de la desaladora. Con lo cual, desaladora parada, no se puede repercutir en el recibo del agua, los agricultores no lo compran, recursos, digamos, tirados a la basura. ¿Cómo probablemente se podría haber arreglado esto? Estos son recursos del Ministerio que lo que está pensando es trasladarlos al recibo, como es obvio, ¿no? Si hubiéramos puesto en marcha la compra y venta de los derechos de agua, pues quizá nos hubiéramos podido ahorrar alguna infraestructura porque alguien hubiera estado dispuesto a vender sus derechos en un determinado momento y probablemente tendríamos una elasticidad mayor en los usos, en los diferentes usos del agua. Bueno, no hace falta deciros que yo soy un decidido partidario de varias cosas, es decir, una, la reutilización, esto es gracias a profesor Mujeriego, ¿no? Es decir, por lo tanto, en las ciudades hay que reutilizar a máximo el agua que tengamos disponible. Y a partir de ahí, todos la compra de derechos y de otros usos que no la utilicen de manera estacional, de manera temporal. Eso nos ahorraría muchas infraestructuras ociosas y nos ahorraría también mucho precio del agua, tanto directo como indirecto, en el recibo. ¿Tenemos capacidad en el recibo? Bueno, es decir, tarifas en España, la media son 2,23, ya lo sabéis, Dinamarca 6,19, Alemania 5,34, lo importante es ese 0,55, cuánto están dispuestos la sociedad en admitir o no admitir. Por lo tanto, ya lo veis, es decir, desde mi punto de vista tenemos unos tiempos apasionantes, con muchos retos, muchos desafíos, tanto sociales como en el tema del agua. Solo tenemos una opción para hacer frente a estos retos y esta opción es la que los que habéis escogido este máster, los que estáis aquí, desde luego sois los que la habéis escogido, que es el conocimiento, que es la innovación y desde luego, digamos, con una visión global para aplicarlo localmente. Todo aquello que aprendáis, lo aprenderéis en un sitio para aplicarlo en otro, indudablemente. Y nuestro futuro solo pasa por aquí, y eso es lo que os quería decir. Solo pasa, digamos, con un ánimo de optimismo, con un ánimo de pasión por el trabajo que sintáis, por un ánimo de emprender y con un ánimo de emprender, de aprender, de aplicar y en cualquier lugar. Mucha suerte y muchísimas gracias. Moltes gràcies, senyor Ángel Simón, per la brillant conferència, la masterclass y els elements, els temes y los temas que nos ha puesto en reflexión. Muchas gracias. Ahora está previsto abrir un turno de preguntas, por lo tanto,
Estamos abiertos a cualquier pregunta de gente que hay en la sala que quiera hacer al señor Ángel Simón. Sí, hay uno por ahí. Hay una persona que rompe el hielo. Sí. Buenas tardes. Añadirme primero que nada a la felicitación del señor Joan Majó, porque creo que sí que la exposición ha sido muy clara y muy brillante. Felicitarle también por la nueva línea discursiva y de actuación, sobre todo, que han implantado en Akbar, porque creo que sí que realmente eso nos va a llevar a un futuro mejor, diferente. Y después me gustaría que hiciera un par de reflexiones. La primera gira en torno al triángulo que usted ha hablado sobre energía, agua y alimento. ¿Cuál es el futuro del parque presístico y de la energía hidroeléctrica en nuestro país, una de las primeras potencias mundiales, teniendo en cuenta que en este territorio siempre que se habla de energía renovable probablemente se olvida la energía hidroeléctrica? Y en segundo lugar, me gustaría, ya que también he hablado de privatización y vinculado también al sector hidroeléctrico, ¿qué representa para el negocio del agua la noticia que ha salido hoy en los medios de comunicación de que no se va a privatizar en principio el canal de Isabel II? Gracias. Bueno, gracias por tus palabras. Es decir, lo que no he dicho es que efectivamente la opción clara que ha tomado el Grupo Akbar es la constitución de una empresa que se llama Aqualogy y que es la marca global de soluciones integradas del agua. Es decir, toda nuestra tecnología, toda nuestra innovación se va a canalizar transversalmente a través de Aqualogy. Es decir, ya tenemos el Aqualogy Conocimiento, el Aqualogy Innovación, por lo tanto todo a través de aquí. Es decir, mucha ilusión puesta, como te he comentado antes, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, digamos, es una manera absolutamente distinta de hacer las cosas a cómo estamos acostumbradas a hacerla en España. Es decir, en España tenemos más de 150 empresas concesionarias del servicio de distribución de agua potable y residual. Y en cambio en Estados Unidos lo que tenemos, digamos, es algo que hasta hace muy poco era insólito para nosotros, que es una red de más de 300 vendedores por todo Estados Unidos en la que venden las diferentes tecnologías del Grupo Akbar bajo la marca Aqualogy. Por lo tanto, vamos a aprender esta nueva manera de funcionar en la cual pasamos de un contrato a muy largo plazo y de una cantidad significativa a muchos contratos pequeños, de una cantidad pequeña y de muy corto plazo, ¿no? Por lo tanto, es un cambio de mentalidad. Yo creo que además es un cambio de mentalidad muy acorde con los tiempos. Es decir, todos estamos acostumbrados ahora con el Twitter, Internet, que todo es en tiempo real. Por lo tanto, nosotros estamos pasando, digamos, de una mentalidad de largo plazo a una mentalidad de cómo aplicas una tecnología inmediatamente, innovas sobre esta tecnología porque ya te la han copiado o ya te la está vendiendo la competencia, ¿no? Por lo tanto, este es el cambio de mentalidad que estamos impulsando, que estamos haciendo y que creo que es el único camino que tenemos. Bueno, tú me haces una pregunta sobre el sector eléctrico. Es decir, yo del sector eléctrico entiendo muy poco. Es decir, yo he estado aprendiendo un poco del sector eléctrico con el libro que ha publicado nuestro amigo Dolce, la Cámara de Comercio, ¿no? Que ahí explica bastante bien, digamos, cómo funciona todo el tema de las centrales. Es obvio que nuestro parque presístico, digamos, es un conocimiento que tiene este país en su conjunto y, por lo tanto, tenemos que conservar, mantener, rehabilitar y estudiar más nuestro parque presístico, porque nosotros hemos sido, digamos, punteros en este tema y deberemos seguir siéndolo, porque las presas están siendo necesarias no solamente para la obtención de energía, sino también para el suministro de agua, y yo creo que la tendencia va a ser, digamos, a incrementar
su utilización y a incrementar una energía renovable como es la energía eléctrica. Y obviamente va a tener que hacerse, yo creo que con la aplicación pues de las nuevas tecnologías, digamos, en el que seamos capaces de utilizar la misma agua en un sentido, en otro, etcétera, y potenciarlo mucho más. No soy un experto y no te puedo comentar muchas más cosas. Sí te puedo comentar respecto al canal de Isabel II, es decir, yo creo que el canal de Isabel II se han dado cuenta de una cosa muy, muy clara. A mí me gustaría, es decir, poder entrar en el canal de Isabel II, me gustaría entrar a operar. Y sobre todo me gustaría entrar a operar porque esa capacidad que nosotros tenemos en estos momentos, que se refleja en 3.400 personas que tienen conocimiento sobre las diversas áreas que hay en el Grupo Agbar, pues si entramos en el canal incrementaríamos inmediatamente de estas 3.400 a 4.000. Lo cual quiere decir que si ahora somos capaces de ir a muchos países y no vamos a más porque no tenemos más gente, pues inmediatamente en muy poco tiempo seríamos capaces de multiplicarnos para ir a muchos más sitios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la sinergia que tendríamos de innovar y de ir a más sitios sería enorme, ¿no? Por lo tanto, una gran ilusión de poder poner todo esto junto en una red. ¿Qué sucede? Sucede lo que a mí me da la impresión, es decir, por lo que he podido leer y por lo que he podido ver, me da la impresión que lo que estaban buscando era dinero. Entonces, si uno busca dinero, pues, y cuando valoran las cosas por encima de lo que valen, pues entonces no hay nadie que las compre, con lo cual, pues probablemente van a tener que esperar, ¿no? Imagino que es la noticia que ha salido hoy en Expansión. Yo creo que ese es el gran problema del canal, es decir, que hay que decidir qué quieres. Si quieres dinero o quieres una gestión eficaz, con innovación, con conocimiento, con la gente moviéndose desde, no voy a decir Madrid, Barcelona, a donde sea, ¿no? Esa es la opción. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Antes que nada, felicitarle por la masterclass al señor Ángel Simón. La pregunta referente a lo que hablaba de privatizar o no privatizar, lo que es la concesión de redes. ¿Cómo cree que evolucionará lo que es la colaboración mixta? Así como colaboración mixta entre público-privado o asesoramiento técnico dentro del mundo de las concesiones. Bueno, yo creo que esto va a ir por zonas, ¿eh? Es decir, piensa que en estos momentos en Madrid, en el canal de Isabel II, esta colaboración ya se produce. Es decir, yo creo que, si la memoria no me falla, en estos momentos Aqualogy debe tener contratos con el canal de Isabel II por un importe de 50 millones de euros aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, el canal sí que hay una colaboración intensa desde el canal con, digamos, diversos operadores de capital privado. Por lo tanto, yo creo que el canal va a ir aumentando esta colaboración. En otros lugares, como puede ser Latinoamérica, yo creo que en Latinoamérica lo único que se van a dar van a ser contratos desde las empresas públicas a las empresas privadas. Y se van a dar contratos, digamos, en dos ámbitos, es decir, el ámbito en el que les permita reducir costes o el ámbito en el que les permita aplicar una tecnología para mejorar, digamos, las condiciones de calidad que no estén dando, o bien de agua potable, o bien de agua residual, o bien de atención al cliente. Y yo creo que esta es la única alternativa que se va a dar por dos motivos. Una, por las dificultades, digamos, de la venta política o social de la que tendría una gran ciudad como Sao Paulo o como Río de Janeiro, que en un determinado momento lo intentaron. Tenéis que pensar que, si la memoria no me falla, en Sao Paulo deben haber aproximadamente unos 15.000 trabajadores solo en la empresa de Sao Paulo, ¿no? Es decir, por lo tanto, hay unas condiciones que no se dan políticas suficientemente bien para afrontar un proceso de privatización, además de una cantidad ingente de dinero que tampoco nadie está dispuesto a darla. Por lo tanto, tenemos dos factores en Latinoamérica muy claros.
no hay capacidad de decisión y tampoco hay el dinero suficiente. Y esta segunda yo creo que es la más importante, digamos, en determinados puntos. Con lo cual solamente se va a poder dar la de contratos, en sus diferentes estilos, desde el contrato corto, el de venta de una determinada tecnología, el mixer que tenemos en Estados Unidos, o un contrato más largo como el que tenemos en Oran. El contrato más largo en Oran es un contrato de 5 años para operar, para formar, etcétera. Por lo tanto, yo creo que lo que se va a dar en el futuro va a ser eso. Desde el mixer estadounidense, que es como vender una cosita, la dejas y te vas, y 5 meses después vuelves, ¿no? O el contrato Oran. Entre estos dos límites vamos a tener todos los intermedios. Por eso Aqualogy, para prepararnos para ese futuro. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra? Al fondo de todo, por favor. Sí, mi enhorabuena también a Ángel Simón, no solo por la conferencia, sino por un talante que está mostrando desde hace muchos años como alto directivo de una empresa importante, con pasado y seguramente con mejor futuro. La verdad es que me gustaría que las pocas empresas que tenemos así, grandes, empresas así, con un talante internacional que tenemos con sede aquí en Cataluña, tuvieran este mismo talante personal en su alta dirección. Me ha gustado mucho estos conceptos de SMART, de fomentar la gestión. Yo me dedico, como sabe el Ángel perfectamente, a otras áreas, pero que compartimos esta filosofía, ¿no? De que la infraestructura es un medio para proveer un servicio, ¿no? Un servicio, además, que es percibido por clientes y que tienen, por tanto, también unos filtros, ¿no?, de comportamiento y de percepción, ¿no? Y hago un par de preguntas así, solamente un poco naïfs, y perdónenme porque yo no soy del ámbito del agua, pero una es si en estos contratos de concesión, si se regula la calidad, no solo del agua, sino del servicio, ¿no?, para motivar a ser eficiente a los operadores, ¿no? Y dos, una cosa que he ido oyendo ya varias veces en algunas conferencias internacionales, hay unas charlas de café, si no convendría, hablando ya de sostenibilidad, ¿no?, de reciclaje, etcétera, alguien ha hecho reflexión si no convendría empezar a distinguir entre los usos del agua, el agua de boca y los otros usos, ¿no? Los otros usos de tipo, pues, aseo, necesidades, y riego, etcétera, ¿no? Esto a lo mejor es un poco esotérico hablar de esto, pero hay gente que lo empieza a hablar, ¿no? Empieza a cuestionar estos otros usos que a lo mejor no son la mejor manera más eficiente de dar una respuesta a unas necesidades, ¿no? Bueno, digamos, Francesc Robuster y naïf son dos cosas, es un oxímoron, ¿no? Pero, digamos, vamos a intentar contestar, ¿no? El problema es que a veces nos conocemos demasiado, ¿no? Entonces, a ver, mira, las concesiones, el regulador son... ¿es el método latino o es el método anglosajón? Es decir, en general, para entendernos, ¿no? Es decir, el método anglosajón es el método que se utiliza en Inglaterra y el método que se utiliza en Chile. El método anglosajón es, todo está absolutamente escrito, ¿no? Por lo tanto, te dicen cuántas quejas de clientes puedes tener, cuál es la calidad del agua, todo, absolutamente está todo escrito. Entonces te dan una tarifa por 5 años y después de 5 años vuelves a verlos, y por en medio, si no cumples, te van pegando multas, y multas relativamente importantes, ¿eh? Nosotros ahí nos sentimos, la verdad, que muy cómodos, ¿eh? Es decir, nosotros cuando tomamos Bristol en el año 2006, de las 14 empresas concesionarias de agua en el Reino Unido, o Inglaterra, que exactamente es Inglaterra, no el Reino Unido, de las 14,
Nosotros éramos Bristol la 9ª en estos momentos en calidad de servicio con los estándares puestos por el regulador. En estos momentos somos la 2ª. Es decir, por lo tanto, en ese sentido, a mí me parece que es la regulación que debe hacerse y es en la regulación en la que tú sabes a qué atenerte y por la que tú sabes que te retribuyen. Claro, el sistema latino es otro. El regulador es el que te da el contrato, entonces, bueno, tú vas fent, ¿no? Tal. Entonces, a ver, no tenemos benchmark. Este es el problema. Es decir, en Inglaterra y en Chile tenemos benchmark. Entonces, sabemos dónde estamos situados cada uno respecto a los demás, ¿no? Entonces, en el sistema latino, el único benchmark son las encuestas de satisfacción de los clientes que nosotros hacemos. Y la verdad es que yo creo que las encuestas de satisfacción salen bien. No te puedo decir nada más, es decir, no hay más benchmark y que cumplimos. Es decir, ¿cuál es el límite? Bueno, vamos negociando año a año cuál es el límite de atención. Ayer estaba estoy muy a menudo con gente de Madrid, entonces, digamos, no era del mundo del agua y me decía, en Madrid el agua es mucho más barata. Bueno, mucho más barata, depende, digamos, el recibo tiene una tarifa distinta o tiene un precio distinto al de Barcelona, pero en Madrid no hay la obligación que hay en Barcelona de colocar el agua en el 6º piso. En Madrid solamente tienes que colocarla en el 2º piso. El resto, todas las fincas tienen una estación de bombeo, cual quiere decir que la estación de bombeo la pagan dentro de la finca. Por lo tanto, esto es precio del agua que está incorporado en el recibo de Barcelona y no está incorporado en el recibo de Madrid. Hay un contador único por finca y luego distribuyen el agua en el interior. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo es que es muy difícil, digamos, hacer un benchmark y hacer realmente quién está prestando un servicio mejor o qué es lo que te está exigiendo el regulador. Y con eso, cuando tú haces la encuesta de clientes y tú preguntas cuál es el principal problema que tiene el agua, en Barcelona sale el sabor, a pesar de que otra encuesta da que la gente joven, digamos, aunque nos incluyamos nosotros, ahora en las encuestas son menores de 35 años. Menores de 35 años, 60% consume agua del grifo en Barcelona. Gente de más de 35 años, esto nos baja. Y no es por el sabor de hoy, sino es por el recuerdo del sabor que tenía antes de que tuviéramos la ozonización en San Juan de Espí, antes de que tuviéramos toda otra serie de sistemas que han hecho que el sabor haya mejorado. Pero sigue saliendo el sabor el primer problema. Y el segundo problema en Barcelona, y es el primero en Madrid, es el precio. Porque obviamente cuando tú preguntas por el precio, siempre es caro. O sea, todo es caro, ¿no? Por lo tanto, supongo que respondo a tu primera pregunta. La segunda, bueno, yo creo que la separación de usos pues depende del territorio en el que te encuentres. Es decir, entonces, yo sí soy partidario en Barcelona de hacer una separación de usos cuando es posible, ¿no? Es decir, y por lo tanto sí que se puede usar regenerada en determinados sectores industriales. Esto, yo creo que está muy claro, ¿no? Es decir, tenemos al lado de la depuradora un gran sector en el que tú puedes utilizar regenerada. En otros sectores no. Por lo tanto, yo creo que esto hay que estudiarlo caso a caso. Es decir, y es obvio que en una ciudad extensa como la actual va a ser muy difícil que podamos separar dentro de los inmuebles los distintos usos. En ampliaciones de las ciudades probablemente eso será más fácil. Lo hemos hecho en sectores acotados, nuevos, en áreas de crecimiento, como en Santiago de Chile. Ahí ya puedes separar y ya puedes discernir. En sectores maduros, consolidados, yo creo que eso es más difícil porque el coste de inversión no termina de compensar. Parece que la gente se anima. Otra aquí. Ahora bien el micrófono. Sí, buenos días. Quisiera agradecerte sobre todo el aspecto
de optimismo que has tenido en toda la charla, que creo que es importante para los tiempos actuales. Y me gustaría, bueno, si tienes o puedes decir alguna palabra sobre un tema que es un poco sobre la política del agua. El agua es un bien público, pero también es un input económico. Entonces, está claro que hay que plantearse todos los procesos del agua. La eficiencia es fundamental en un panorama futuro de escasez, pero nos encontramos con unas ideologías, con unas posturas, con unas predisposiciones que nos hacen ver el agua de una manera partidista, local. Todo el mundo sabe del agua, los políticos usan el agua no para solucionar el problema del ciudadano, sino para cosechar votos. Entonces, este máster pues va a ir muy bien para los técnicos y yo, por resumirle la pregunta, es decir, ¿habría algún máster para políticos para que se enteren de lo que es el agua y por lo menos no agravar la solución de los problemas más de lo que técnicamente, racionalmente se puede plantear? Porque la famosa guerra del agua aquí en Barcelona, mira que llevamos años y lo primero que se saca es el cartel de la guerra del agua. Muchas gracias. Bueno, el máster está abierto a políticos. Tenemos un alcalde que hace el máster, yo creo que esto le honra, que es el alcalde de Sant Just, que no lo he visto hoy porque debe estar, digamos, ejerciendo sus funciones. Está abierto a políticos y a periodistas. ¿Sí hay alguna pregunta más? Sí. Aquí, por favor. Hola, muy buenas tardes. Bueno, agradecer la oportunidad de coincidir en esta ocasión, pero sobre todo celebrar la oportunidad de conocer su opinión o la opinión de Akbar, ¿no? Y es más allá del ámbito del agua, a mí me gustaría conocer la reflexión que merecen, Akbar, estos eventos que han venido ocurriendo últimamente y en breve espacio de tiempo. Me refiero por la clara vocación internacional de Akbar, obviamente, en Argentina con gas natural, en Bolivia con red eléctrica, en Brasil con la crisis de los visados. ¿Esto cómo afecta y cómo debe condicionar la futura actividad de Akbar? Bueno, es una pregunta importante porque efectivamente, digamos, esta es la visión que se tiene de una manera permanente desde el mundo empresarial cuando decides una determinada acción en un territorio. Desde el mundo empresarial para Argentina, Brasil, no sé qué otro país has dicho, y desde el mundo empresarial y de los fondos de infraestructuras cuando observan España. Es decir, eso también es válido. Es decir, y desde el mundo empresarial con sede en Barcelona, cuando de una manera constante y permanente tienes que estar explicando España a, digamos, los inversores que no son españoles. Es decir, por lo tanto, observemos a Argentina. Argentina, nosotros nos fuimos como Akbar en el año 2005 y tenemos una demanda internacional con el CIADI. Por lo tanto, ya sabemos que Argentina no es confiable, no podemos, ya no actuamos en Argentina y por lo tanto con una demanda no vamos a actuar, digamos, en mucho tiempo. Y desgraciadamente no vamos a poder actuando ni vendiendo tecnología. Por lo tanto, Argentina es un país que nosotros no contemplamos desde el mundo del agua. Es decir, por una posición que en 2006 fue muy clara, que fue la de irnos y, por lo tanto, tener un proceso jurídico legal que comporta una demanda en su conjunto entre Suez, Environnement y Akbar de unos 1.800 millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, con eso ya te lo explico todo.
En cuanto a Brasil, en Brasil nosotros contemplamos de una manera clara, y un poco es continuación de una de las respuestas mías a una pregunta anterior, la participación en Brasil por la venta de tecnología, puramente con la venta de tecnología. Hemos hecho 3 contratos importantes ya en la región de Sao Paulo. Yo creo que vamos a intervenir también en las Olimpiadas de Río de Janeiro, también con contratos relativamente importantes, pero sin ningún riesgo de inversión. Es decir, el riesgo brasileiro claramente es la paridad de la moneda entre el euro. Por lo tanto, Brasil es un país con una gran expectativa, pero venta de tecnología, que es la que nos hemos planteado en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos, yo antes lo he comentado, es decir, si las empresas europeas estamos cotizadas a 6 veces EBITDA, en la bolsa norteamericana el valor de las utilities de agua no ha caído en los últimos tiempos, y ahí se siguen cotizando entre 9 y 10. Por lo tanto, es absolutamente imposible para una empresa europea poder, cuando tú estás cotizado a 6, comprar a 9, comprar a 10, eso si alguien vende. Por lo tanto, única alternativa en Estados Unidos, venta de tecnología, ¿no? Por lo tanto, independientemente de la situación que hay política en cada uno de estos países, la opción ya está tomada. O sea, la opción es una opción de Aqualogy, en la que terminas vendiendo tu tecnología y terminas vendiendo tu conocimiento. Es decir, por lo tanto, absolutamente flexibles. Ya no somos rígidos, ya no estamos condicionados por la infraestructura. Es decir, cuando tú pones el dinero en la distribución del agua, estás condicionado por la infraestructura. Bueno, esto eran los fondos de infraestructura. Y ya verás cómo no hay fondos de infraestructura que inviertan en determinados temas de utilities en ninguno de estos países. De la misma manera que me has preguntado por ellos, yo creo que hay que incluir a España también, ¿no? Es decir, y por lo tanto, cuando tú le dices a un fondo de inversión que te acompañe para algún tema de España, te pregunta, ¿esto de quién es competencia? ¿De la comunidad autónoma, del Estado, del Ayuntamiento, de la Diputación, del área metropolitana de Barcelona, del Consell Comarcal, etcétera, ¿no? Primero, ¿quién es el regulador? Segundo. Tercero, digamos, si nos pasa este problema, ¿cómo han fallado los tribunales de justicia? Bueno, depende, si es el de Canarias, si es el de Cataluña, si es el de Andalucía. Bueno, esto también pasa. Una última pregunta, ¿sí? Gracias por la charrada, señor Simón. Mi pregunta es desde el punto de vista de un futuro titulado ingeniero. Usted decía que lo que nos queda en España, en Cataluña, en Barcelona, es no tener el capital, sino tener a las personas, o sea, la gente con el conocimiento. ¿En qué posición nos deja esto nosotros, los futuros ingenieros, con las posibilidades que tenemos ahora mismo justo al acabar? O sea, ¿cómo ve usted el encaje de que probablemente tengamos que ir a vender nuestro conocimiento, lo que hemos aprendido aquí, a otros lados del mundo, y a la vez intentar hacer crecer nuestra ciudad, nuestro país, o nuestro estado, lo que sea? O sea, ¿cómo podemos compaginar las dos cosas? Gracias. Bueno, hace 2-3 años, yo creo, hubo 3 años, una jornada que organizó Abertis sobre reflexión en el tema infraestructuras, ¿no? Y la verdad es que yo me quedé bastante solo en la reflexión de que pocas más infraestructuras íbamos a hacer, y que lo importante era la gestión y el conocimiento. Entonces un compañero nuestro, al Eduard Albors, ¿no?, que algunos lo deben conocer, me hizo la misma pregunta que me has hecho tú, pero al revés, ¿no? Al revés es porque él ya es padre de ingeniero de caminos, ¿no? Y por lo tanto él me dijo, yo no estoy dispuesto a que mi hijo ingeniero de caminos vaya fuera, ¿eh? Y yo le dije, pues es la única alternativa que va a tener
tu hijo ingeniero de caminos si quiere aplicar el conocimiento. No hay otra alternativa. Es decir, el conocimiento, es decir, todavía tenemos, no sé si es la suerte o el trabajo que realmente habéis hecho muchos de los profesores que estáis aquí, y es que tenemos una escuela en que todavía está valorada. Es decir, todavía en el mundo, digamos, hay un punto positivo en este sentido. Las empresas también os valoramos, por lo tanto, no pasa con todas las escuelas, es decir, también os valoramos, por lo tanto, es decir, eso hay que aprovecharlo para aplicar tu conocimiento fuera, y toda esa red que podamos tramar es la red que va a permitir seguir desarrollando el país. No es grave, es decir, uno de los que forma el equipo directivo de Akbar, yo se lo comentaba el otro día, es de Alicante, Es decir, ¿cuántos años hace que la gente de Alicante que estudia ingeniería no se queda en Alicante? Y que la mayoría de ellos están en Madrid o en Barcelona. Pues obviamente el mundo se ha globalizado, es decir, los que estudian ingeniería en Barcelona, en Madrid, es decir, van a tener que ir pues a Sao Paulo, a Santiago de Chile o a Toronto, digamos, o a Sydney, es decir, a Australia. En Australia, digamos, hay un potencial enorme. No es grave, es decir, el verano en el Mediterráneo es muy bueno, pero el conocimiento, digamos, en estos momentos es worldwide. Es la única manera, digamos, de aplicar fuera, aprender mientras aplicas, aplicar dentro y volver a aplicar fuera. No hay otra. Damos por... ¿O había alguna más? ¿Intención de hacer una pregunta o podemos dar por finalizada? ¿Sí? Gracias. Bueno, pues vamos a concluir el acto. En primer lugar, yo querría excusar la presencia del rector en esta sala. Tenía otra cosa en la agenda y no ha podido venir. Después de hacer un par de reflexiones, digamos, las universidades, estamos haciendo, las universidades públicas, algo que nos compete, que es la enseñanza de grados y de másters. Generalmente, digamos, los másteres, me estamos refiriendo siempre a los másteres universitarios, que son los habilitadores a la profesión, y la Universidad Politécnica tiene, digamos, no externalizado, pero sí lo tiene sectorizado en una entidad propia, que es la Fundación Politécnica de Cataluña, la formación, que ahora se entiende como la formación continua, donde hay muchos másteres para los profesionales. Y en estos másteres yo distinguiría básicamente dos tipos. Uno, los másteres de los cuales la universidad se siente cómoda, porque hace muchos años que los está impartiendo, tiene una tradición, experiencia, tiene conocimiento para hacerlos, para la inserción de los estudiantes ya posgraduados en la inserción en el mundo laboral. Generalmente son personas que llevan 10, 12 años en el mundo laboral y quieren perfeccionar o mejorar sus conocimientos. Estos másteres, hay algunos de ellos que ya tienen 20, 25 ediciones, por lo tanto, con mucha tradición y mucha historia y con un éxito razonable. Pero yo creo que esto no debería ser la única misión de la Fundación Politécnica de Cataluña, este organismo de la Universidad para hacer la formación continua, sino que ya estamos explorando, estamos haciendo ya otro tipo de másteres, que son los másteres a medida o a petición de empresas o con acuerdo con empresas. Y en este ámbito, digamos, está centrado el máster que hacemos junto con Akbar, que está compartido. Digamos, la dirección del máster es bicéfala, una persona por parte de la Politécnica, una persona por parte de Akbar, de parte de Zetaqua, que dirigen el máster. Y este máster, digamos, la experiencia en Madrid, por lo tanto, llevamos, la historia no es larga, no tenemos 20 y pico ediciones, pero creo que es un elemento importante que la Fundación Politécnica, la propia universidad, está intentando abrir camino por encontrar aquella ligazón que antes Ángel Simón ha explicado, ¿no? Digamos, la formación tiene que estar ligada con el mundo, digamos, de la empresa donde el estudiante va después va a ir. Y esto es muy importante, es un compromiso, y esto lo deben entender también las empresas, y la universidad también debe cambiar el chip, es hacer la formación de forma mixta. La aportación solamente de los conocimientos de la universidad no es suficiente, sino que hay que aportar también el conocimiento
del mundo empresarial para la formación que él quiere hacer a los futuros, gente que va a contratar. Por lo tanto, yo creo que este es un paso que hemos hecho con Akbar, creo que es importante. Como universidad estamos muy satisfechos y intentaremos que continúe en esta línea. Pero no solamente con este, sino con otras experiencias que podemos también abrir y lanzar. Tenemos ciertas experiencias en la acreditación de competencias, no de acreditar, digamos, las situaciones, pero sí las competencias de las personas. Y ahí tenemos una experiencia importante que también la ponemos a vuestra disposición. Yo, digamos, comparto con el director, me lo ha dicho, digamos, amigo Antonio Huerta, cuando has dicho, hay que aprender para aplicar. ¿Y para aplicar dónde? Donde sea. Pues no, queremos que se aplique aquí. Cuando ponemos aquí lo pongo en mayúsculas. Digamos, la captación de talento es muy importante. Si obras de infraestructuras no podemos hacer, sí que tenemos que hacer, digamos, el asentamiento del talento. La captación de talento, por lo tanto, nos gustaría que la gente del máster, digamos, aprendiera para aplicar aquí y que el máster fuera, digamos, reconocido, como ya lo es, pero fuera una captación internacional y que la aplicación la podíamos hacer aquí. Lógicamente, digamos, esto es una utopía, pero sí que marca una línea que nos gustaría. Nada más, solamente agradecer al conferenciante Ángel Simón la conferencia que nos ha hecho de la masterclass y también agradecer como universidad el que siempre esté dispuesto a colaborar con la universidad. Digamos, esto le tocaría más decir al rector, pero yo también lo puedo decir. Digamos, siempre que se ha llamado, siempre he estado en la situación, la oferta de la colaboración. Por lo tanto, muchas gracias y esperemos que haya otra masterclass pronto. Gracias.